Quiero empezar dándoles la bienvenida y agradeciéndoles el espacio, Michelle, Ben. Una de las nociones que siento central en la obra de ambos es la del no futuro. En la obra de Ben, en Amigdalatrópolis, es esta noción del no espacio, que es el Internet, y también esta anedonia o nihilismo de un pueblo pequeño en mitad de la nada, olvidada por todo el mundo, en espacio negativo. En la obra de Michelle, en esta tecnodistopía en la que nos han metido forzosamente los magnates de Silicon Valley. Y quisiera preguntarles cómo construyen esta noción de no futuro, como desde qué lugar parten para básicamente decirnos, este es el lugar en el que estamos, este no futuro. Sí, me resulta interesante la pregunta. Creo que mi escritura parte como de la problemática, no de que no hay futuro, sino que el futuro pertenece a otras personas y otros territorios. eh, y entonces, ¿cómo interferir ese futuro? Que es un poco, la ciencia ficción fue construida de un imaginario del norte global, y con la idea de que el futuro le pertenecía a una cierta cultura y las personas que lo leemos desde afuera es como que ese es el futuro y podemos tratar de introducirnos o nos quedamos afuera. Me pasó a veces hablando, por ejemplo, con un periodista español que me decía, claro, porque la ciencia ficción tiende a temas universales y tu escritura es muy particular, como provincial de Argentina. Y es por esta cuestión de que hay una acumulación de la industria cultural de que lo universal es el futuro del norte y lo del sur es como que es artificial pensar un futuro del sur. Entonces, creo que sí, que en realidad no es que no hay futuro, sino que el futuro le pertenece a otra cultura. Y en mi escritura, como me gusta la idea de hackear ese futuro, de cómo se puede interferir, no de producir otro futuro. Hay un pensador, Kodwo Eshun, que es como uno de los teóricos del afrofuturismo, que dice como que el futuro ya existe y es ese futuro que fue pensado por el norte, y lo que se puede hacer es tratar de interferirlo o sabotearlo. Y en mi escritura por ahí trato de acelerar y parodiar los aspectos supuestamente utópicos de estas como fantasías tecnocapitalistas para encontrar como grietas y en las que aparezcan otros horizontes dentro de ese futuro en el que se puede introducir lo que sería el no futuro, que son los grupos que no pertenecen a ese futuro. No sé si se entiende. ¿Creerías, como para hilar ahí un poquito, creerías que entonces que el no futuro o esa función podría ser como una contrapropuesta? Sí, o sea, también lo que pensaba es que, bueno, eso del no futuro, bueno, es como una consigna del punk también, que fue algo como de otra época por ahí, de lo que Mark Fisher llamaba el realismo capitalista, de como que no había alternativa a las políticas neoliberales, como, como una especie de, sí, de síntoma nihilista de una época impuesta por la hegemonía neoliberal planetaria y que un poco como que se engarzó otra época, que son estas fantasías de que sí hay un futuro y es este futuro de conquistar otros planetas, de trascender la finitud biológica mediante la inteligencia artificial o la inmortalidad. Entonces, no sé, eso del no futuro me parece que es como otra época y en realidad estamos en este dilema de, bueno, ¿qué hacer con que hay un solo futuro, que es este futuro de, del tecnofascismo, digamos? Em, entonces, sí, como te decía, en mi escritura trato de interferir ese futuro homogéneo y fascista y monopólico que coloniza la imaginación de lo que se puede pensar. Entonces, como la cuestión para mí es tratar de descolonizar un poco esa única imaginación posible del futuro, que no creo que sea un no futuro, sino interferir ese futuro del tecnofascismo. Super. Ben, how do you construct this notion of no future? How do you see in the present and in what you see around the world, how to construct this no future? And do you think there's an escape from it? For Michelle, it's not that there is no future, it's that the future belongs to them, like these techno-fascists and these magnates from Silicon Valley. Um, and there's like a notion that it's not like easy to think about uh, like
other possibilities. There's a lot of no yeah ideas from the global north that the future that they participate in, that they want to have for the rest of the world, is universal. Like this notion that the colonization and the imperial project is universal. And for Michelle, there's more like a project of hacking this future, like Mhm. finding an alternative through this future, um, finding like the cracks. And his works like partakes in parodying these magnates and these techno feudalist ideas, um, to like find those cracks. And the notion of the no future that I mentioned comes from another time, comes from the know-how of the punk movement, Mhm. of yeah, just saying there is no future and we're going to break the system no matter what. There's also this nihilism and this no alternative idea that, well, Margaret Thatcher like coined in the 80s, and that Mark Fisher like um, retook and built his work around. So yeah, for Michelle, it's more about decolonizing this idea of the single future, like the accelerationist future that they're taking us on. Certainly, certainly. I think I would agree all of that, and I think that that's very. I would agree that that's very present in what I have read of Michelle's work. I think for me personally, just in terms of my own construction and in my own fiction, it's more about uncertainty or unknowability or um, one thing I even kind of think about is like I'm skeptical of the existence of a of past or future even existing as like material physical things. Like I don't understand like the quantum science behind a lot of things, but I tend to think that, you know, everything is just a a present, a moment that's moving forward, and thus that makes it malleable. So, in that sense, there isn't a future, just as there isn't anything else but the present moment. And that makes things kind of perpetually unknowable. I don't think that there's a I agree with the with Michelle Simon about that. It's you know, the future is possessed currently by other people who genuinely do not care about the majority of the world or the population. Um, and I think the idea of identifying the cracks a little bit, I feel like that's kind of been the curve of life, and you know, societies and civilizations throughout is, you know, um there's those who wish to control the present and therefore the future, or vice versa. And there are the people who are able to subvert that, and that's kind of a perpetual tension that I don't think has ever been apart from us. Otra idea central en la obra de ambos es la de la frontera, sea física, la Pampa Argentina, la Pampa en Júpiter, Marte, en la obra de Michel, o la frontera digital, los boardrooms de Amigdalatrópolis, o mística, el lugar al que acceden los personajes al consumir Espira en espacio negativo, y cómo esta frontera se le piensa desde un lugar a conquistar, colonizar y someter a partir de esta idea del destino manifiesto, que es muy central en la construcción de Estados Unidos y que creo que también en la construcción de Argentina y pues como de todas las colonias, pues de los imperios europeos. Lo que terminamos viendo es que esa frontera no es pasiva, tiene dientes, hambre y muerde. Y cómo, la pregunta vendría siendo, ¿cómo creen que se configura esta frontera en la construcción de sus obras, considerando precisamente la manera en la que tanto Estados Unidos como Argentina han querido domesticarla? Bueno, gracias por la pregunta, me resulta muy interesante porque justo son dos nociones que últimamente estuve pensando y creo que están muy conectadas, el futuro y la frontera. O sea, creo que este futuro sobre el que hablaba, que es como
monopólico y homogéneo y macizo y que pertenece al norte no puede existir sin una frontera. Y un poco la historia argentina empieza con esta dialéctica del futuro y la frontera, porque bueno, un tema que es fundamental en mi escritura, porque me parece que es fundamental para la historia argentina, que es la conquista del desierto, tuvo que ver con el avance de la frontera sobre las comunidades indígenas, y esto fue posible porque, digamos, hubo un grupo de estancieros que eran los dueños hasta ese momento del país, que compraron valores futuros de las tierras que se iban a conquistar, exterminando las comunidades indígenas. Entonces el futuro del país se construyó a partir de la compra de bonos que iban a existir cuando se avance sobre la frontera de las comunidades indígenas. Y ese creo que es como un ejemplo un poco de cómo son dos eh, momentos de lo mismo, el futuro y la frontera, que a mí me interesa explorar porque es como en el en la frontera es como donde se ven las verdaderas fauces de lo que es ese futuro, que no puede existir sin esta violencia colonial, genocida contra cuerpos y también contra territorios. Y es un poco lo que a mí me interesa explorar cuando mencionaba mostrar un poco las grietas de la utopía tecnofascista. Yendo a otro ejemplo, no sé, por ejemplo, los autos eléctricos que se venden como una fantasía, se venden como un producto ecocapitalista, dependen de la extracción de litio en la frontera de lo que se llama el Triángulo del Litio, en el que desaparecen las soberanías nacionales y es como algo de una visión corporativa que es, bueno, Argentina, Chile, Bolivia, y es una frontera que tiene un gran coste ambiental y humanitario por las comunidades que se desplazan y el efecto ecológico. Entonces, en mi escritura creo que la cuestión esta de descolonizar o hackear el futuro implica con mostrar la frontera, que es lo que se trata de suprimir para mostrar ese futuro como algo eh, fascinante y utópico y atractivo. Pero bueno, me quedé pensando en lo que decía Ben también sobre el no futuro, que es curioso, está, como que vivimos una época que está obsesionada con el futuro, como quizá no ocurrió en otras épocas, y quizá como una retrospectiva es la del fascismo, que el fascismo del siglo XX también está obsesionado con el futuro. Los manifiestos futuristas de Marinetti, el fascismo italiano tenía esta cuestión también de monopolizar el futuro. Eh, y quizá, bueno, como la descolonización del futuro es destrozar el futuro, no pensar otros futuros. Certainly, certainly. No, I love that idea of breaking the future. So particularly with Amygdalatropolis, I think a big influence on that was Amy Césaire and the discourse on colonialism and the notion of the imperial boomerang and the notion of there being a cultural impulse within U.S. society toward colonization, towards subjugation, towards sort of violent hedonism, because I think that was a big like a big striking part of César's argument was that colonization does not just have a practical aim of trying to or a practical aim or a sort of a dressed up aim of just trying to extract resources or to benefit another Western society, but they also the argument that it's specifically because it allows spaces to engage in violence towards others in a way that would be condemned within one's own society. So Megalotropolis was like a lot about like the idea of that turning back as a impulse of young, mostly like young people who have been raised with this value of dominance culturally, as people have been in the United States, and where that goes when after kind of the old days of adventurism has kind of dissipated for a lot of people. Um, but yeah, like kind of going back to the original question and about the idea of the frontier as having teeth, the frontier as being a active entity. I mean, that's just the nature of
one entity trying to dominate and subjugate another, is that there's always, which we see constantly and constantly, and why there's so much effort to define in the US, define certain actors as terrorists as opposed to being a say an army or freedom fighters or people who are fighting against subjugation. There's so much effort to define um, who certain actors are, what their values are, um, as a way of controlling narratives, of controlling populations, and making people, general populations, feel okay with the horrific things that are being done. Um, I'm not sure if I'm getting too away from that question there, but I think just again, just like personally, I think any depiction of that is coming from what I'm observing and what I think are kind of the natural, uh, you know, recourses that come after violation. Not sure if that makes sense. Hay una necesidad en la obra de ambos, como que creo que también, como que es una pulsión, al igual que la de pensar si hay futuro o no, o si la frontera se expande o se contrae, y es a quién seguir o en quién creer, que surge un poco de la alienación en la que nos llevan estos sistemas. Están como los falsos mesías, como tecno fascistas. Está Sarmiento Zombie, por ejemplo, que me parece un gran personaje. Están los profetas, que creo que están en la obra de ambos con diferentes maneras de existir. Esa necesidad como de encontrar a quién seguir o en quién creer, ¿creen que es natural o nos ha sido implantada por los mecanismos de control a través de la historia, como la religión o el capital? Hay un tema que me interesa mucho en la obra de Philip K. Dick, que justamente es esta cuestión de la suspensión de la fe en el original, eh, que aparece tanto, bueno, como con, que creo que es como el centro, un poco el centro del capitalismo como religión, de que no nos cuestionamos, bueno, que el valor del dinero, el valor de una computadora, una Mac, no sé, como esa fascinación que es el fetiche de la mercancía y el fetiche en sí mismo como religión, que a mí me fascinó como aparece en la obra de Philip K. Dick, como que ya no se puede distinguir. Sí, las falsificaciones del producto original, una persona de su holograma, que me resultó muy atractivo, y que en mi obra trato de explorar también, este, porque sí, como trato de escribir ciencia ficción desde el sur, también me interesa como la experiencia sudamericana de la tecnología, que a veces también tiene que ver mucho con lo trucho, con lo falsificado. eh, y es un tema que me interesa mucho explorar, y también como en la política, que en Argentina es muy personalista históricamente, quizá en todas partes hoy en día más que nunca, un poco como el parodiar esta cuestión de todo un movimiento político encarnado en un cuerpo. O sea, como lo grotesco de que todo un pueblo y un montón de ideas y valores dependan de un cuerpo físico. Un cuerpo físico que caga, que mea, que vomita, que se pudre. Entonces, bueno, en el caso del personaje de Sarmiento Zombie estaba un poco como ese juego, como la veneración al líder, pero que sea un cuerpo podrido. Em, y cada vez no se termina de entender si es el original o es un maniquí, que bueno, que también está en la historia de Perón en Ficciones Gauchopunk. Pero sí, es un tema que me gusta, que en mi caso yo encontré que me gustaba porque, bueno, mi conexión con Philip K. Dick y un poco de la ciencia ficción fue encontrar este tema de lo simulacro que está en la obra de Borges, que por ahí en el caso de Borges es más como un juego metafísico un poco trivial. En el caso de Philip K. Dick se convierte como el núcleo del capitalismo, poder distinguir el original de la copia. Yeah, it's
kind of going back to that original point of whether it's like a natural thing or not, um I'm kind of always hesitant to try to ascribe naturalism or something being unnatural. I feel like that's whether something is natural or not is that's based on observation as opposed to like a prescriptive um approach to that. Like because people try to sort of um manipulate or use you know, concepts around human nature and sort of the natural world or quote unquote the natural world as a way of trying to sort of impose a an agenda or like a system or authority upon it. Um, but I do think that we're I mean we're uh, it's talked about quite a bit how, the 21st century is the post-truth age and the digital century is the post-truth age. I don't think that that's true. I think, every age has been post-truth. People have always been lying. People have always been misrepresenting things. A lot of, history, there's a lot of interpretation. There's a lot of guesswork. There's things that we know, things we don't know. But, again, people try to use a concept of absolute certainty to try to use history to manipulate things towards their advantage. Um, so I think we're in this particular, but what's unique about the 21st century is I think that all of that has been revealed, and I think the digital era has revealed that the lack of trustworthiness in our institutions and such. And so I think a lot of people are in a free fall. And that means when people are in a free fall, they are looking for um, a figure of guidance or something, or someone who can, um, be the one to tell them the truth and such. I'm not sure if that's how different that aspect though is from any previous period of time. I think through all recorded history, people have been looking for leaders and someone for answers. Um, I think that that's how we deal with being incredibly complex entities that have a great degree of uncertainty inherently built in, and that us being we're very miraculous creatures, but we're intensely limited as well. Um, and so that just causes people to, either accept unknowability, to spiral out trying to know what is inherently unknowable, or to put their trust in, leaders or demigods or religious figures or movements. Um, to benefit or detriment. You can get community out of that, but you can also get a lynch mob. So I don't know. It's yeah. I have a hard time like putting any absolutes around that. Michelle, tú mencionas en ciencia ficción capitalista que la manera en la que se configuró la ciencia ficción dura, basada en ideas científicas aplicables, desde un principio estuvo indudablemente cooptada y a favor de una posición económica y política clara. ¿Qué posición política crees que hay, o qué posición política creen ambos que hay en lo que escriben, en lo raro, en lo esotérico, en lo ucrónico, en lo distópico, en lo utópico de pronto? Creo que sí, para mí el extrañamiento es muy importante como capacidad un poco profética de naturalizar un montón de aplicaciones de la tecnología. Me estaba tratando de acordar que la palabra que usa Kafka en la Metamorfosis para referir a Gregorio Samsa es Das Ungeziefer, que significa como peste, y es una palabra que Kafka toma de la industria química, que era como el término técnico específico que se usaba para las especies que había que exterminar y los productos que se estaban desarrollando como tecnología de punta en Alemania en ese momento, para matar a los insectos, a las ratas, a las cucarachas, a las malezas.
Y Kafka usa esa palabra extrañando como una alienación de la vida cotidiana de esa época y como que esa capacidad de extrañamiento de esa palabra técnico específica llevada al contexto de la literatura le permitió no tener esa capacidad profética de, bueno, encontrar una palabra que es la misma que se usó en los campos de concentración para referir a las personas que eran gaseadas con los mismos productos que eran los que se usaban para matar a las cucarachas y a las ratas y a las malezas. Em, entonces me parece que la ciencia ficción tiene esa capacidad de extrañar el discurso científico técnico y ver un poco una dimensión mayor. eh, Porque bueno, vivimos una época, como me gusta eso que decía, ver un poco relativizar de que no es toda esta época, pero bueno, quizás siempre la tecnología tiene esta cuestión de que se produce en un lugar y como el entendimiento y las posibles aplicaciones de esa tecnología ya vienen incluidas en el aparato y es como que uno ya consume no solo el aparato, sino su propio entendimiento y no se puede desalambrar el sentido de la tecnología, su epistemología. Y la ciencia ficción por ahí al extrañar la tecnología tiene esa capacidad de abrir la dimensión de su entendimiento y encontrar un poco como estas resonancias del futuro y el presente para poder entenderlas. I think that there's like a lot of mechanisms it's obviously science fiction isn't about predicting, it's about taking what is the present and what's the past and, extrapolating on it as a way. And I think that is a way of shifting things. Um, Maybe in like along a similar line, I think at most what I'm trying to do in my fiction is trying to render the psychology of existing in the current moment. And it can of the the experience to get like specific, I guess the experience of living in the US um over the past, I guess, from when Amygdalatropolis was first published or was first written, which was 10 years ago now, in 2015, um, to today. I'm still trying to sort of try to kind of render how the conditions of today of being incredibly online in incredibly uncertain with with like the it was a threat, now kind of promise of structural and institutional collapse. Trying to sort of like try to accurately like nail down the psychological impact of that and extrapolate maybe a little bit further of what happens when those psychological pressures get pushed a little bit further um or someone collapses under the weight of those psychological pressures. So yeah, no, that's kind of where I am at with, and I think probably where I will continue to be at. I That's more or less been what I've been trying to do, and what I kind of think is the only thing I can try to do right now is try to sort of to observe and render as accurately as I think I can. Ahí quiero retomar algo que mencionaste ahorita, Michelle, y era de la manera en la que estas tecnologías como que ya vienen con su comprendimiento o como con sus instrucciones de base. Em, y quiero hablar un poco más del lado esotérico de la tecnología. Tú hablas mucho como de la, pues en ciencia ficción capitalista también, de cómo se construyen y cómo estos autores fueron colaboracionistas, digamos, de la NASA o del proyecto, digamos, como capitalista. Y pues menciono, por ejemplo, a Jack Parsons, que trabajó, digamos, como en como en los proyectos que dieron origen a la NASA, que él estaba involucrado con Aleister Crowley, eh, y que, digamos, que tenían una noción un poco más espiritual del mundo, pero también con unas ideas bastante, sí, digamos, como esotéricas. Y siento que todo este, digamos, como el manual de cómo se aplica la ciencia ficción dura a los proyectos tecnofeudalistas y tecnofascistas, pues ya está afuera, como que no les importa hablar de ello, pues sí, digamos, sin tapujo. Pero
también quisiera como preguntarles eso, como, cómo creen que esta historia un poco también oculta o un poco más de pensarse en lo esotérico como fuente de poder ha también configurado pues, el poder, básicamente. Leía también hace poco una teoría, pues, que empezó a circular hace algunos años, que sale como unos memes, pero que tiene base en la historia, y es que el Internet está hecho de demonios. Y es que en pues digamos, el libro de Lesser Key of Solomon, que es pues algo que escriben como en la Edad Media, que retoma después Crowley como para mucho de su trabajo, está basado en un libro que es la esteganografía de un monje benedictino de finales de 1400. Y todos estos sigilos, todas estas construcciones de cómo invocar demonios, lo que termina siendo es básicamente un mapa para construir el Internet, para construir los algoritmos. Entonces, sí, como que quisiera eso, como que ahondáramos un poquito más en el lado esotérico también de la construcción del fascismo y de la tecnología. Em, sí, volviendo a lo que mencionábamos antes del capitalismo como religión, o sea, lo que diferencia por ahí el esoterismo de una religión es que es lo que cree la mayoría. O sea, que yo vaya con un pedazo de plástico al supermercado y con ese pedazo de plástico me lleve comida a mi casa, depende de que todos creemos en esa religión, de que ese plástico está conectado al mundo mágico y material de las finanzas y unos números en los que todos creemos y que son los que nos gobiernan. Em, pero bueno, como que ese misticismo originario en el que todos creemos también es como una máquina de producir mitos a los que adherimos. Y el tecnofascismo es una época de gran producción como de mitos religiosos, este, que son los que también los vuelven muy fascinantes. Ahora, por ejemplo, yo estaba investigando la cuestión de esta idea de la singularidad tecnológica, que es un concepto que viene de la ciencia ficción, pero es como la gran bandera de uno de los gurús de Silicon Valley, que es Ray Kurzweil. Y él piensa que la singularidad tecnológica es este momento en el que la inteligencia artificial supere intelectualmente en todas las tareas posibles al humano, pero en ese momento va a ser como la gran revelación existencial del ser humano porque va a encontrar solución a todas sus preguntas existenciales. ¿Cuál fue el origen del universo? Si hay un creador del universo, ¿qué hay después de la muerte? Si se puede trascender la muerte. Entonces, o sea, dentro de esta adherencia a la fe del capitalismo, el tecnofascismo es como una gran usina de producción de nuevos mitos religiosos y creo que hoy en día como el gran horizonte es esta cuestión sí, de la inteligencia artificial resolviendo todos los problemas de la humanidad, que en la práctica, digamos, lo único que logró hasta ahora es poner en tela de juicio un montón de trabajos, precarizarlos, mantener acelerar una matriz productiva de consumo de energía fósil. Eh, y sí, en mi escritura, yo no soy una persona muy esotérica en particular, así que en mi escritura siempre aparece esto de una forma un poco paródica, como religiones absurdas, creencias inverosímiles. eh, sí, eso es lo que tengo para decir. Absolutely, something I've been thinking about quite a lot, quite a bit. Like, no, it's very much again, just speaking only from my experience of living in the US right now, it's a demonically occult period right now, just in general. Like there's the whole thing of that, ritual or magic. That's something that you're engaging with whether you are aware of it or not. It's in terms of setting an intention and putting things out into the world. And we have and I think that that has applied to rituals of government throughout as well, and stuff. We're at this point of it being a chaos magic, just kind of being uh used, I think, as methods of mass confusion to try to drive through agendas and things.
uh, disbelief. Um, one of the more interesting things is just the we can't really escape at the rise and the ubiquity of AI that's happening right now, which is the more you kind of dig into it, the more it's like it's literally demonic in terms of this desire to try to bring about a consciousness or an entity devoid of life, devoid of any type of humanity, or not even humanity, human or animal or organic ability whatsoever. The idea of a voice or a consciousness that is devoid from the human, devoid from the organic, who um is charming people through through subterfuge and disguise, um into people giving their lives over to it. This is happening to like people that I know actually. um it's very, very nightmarish, but no, I think that it's like the occult is a lens, magic is a lens for how to sort of view the landscape, how to view the world. And I think that it's like it it can be very useful to use that. I think, especially like looking at today, how people use language, use symbols, use shared history and mythology as a way of gaining clout and success for themselves, for pushing methods of dominance and subjugation. Um, I almost feel like it's never been more apparent than it is right now. And I think that the intersection between politics, technology, um and in a lot of ways, like spiritual and faith and occult practice, like genuinely occult practices, is like that's like looking at those in conjunction, that gives you a pretty good picture of where we're at right now. And who knows what's going to come of it, but yeah, I think that's a useful lens, certainly. Mm, pues yo creo que todo lo que hemos hablado como que nos da cuenta de un panorama muy desesperanzador. Em, y desde la posición de ambos, como de pensar, pues desde la ciencia ficción, desde lo raro, desde lo especulativo, como ese espejo de lo que estamos viviendo y de lo que de lo que podríamos vivir a futuro. ¿Qué les da esperanza a ustedes? O sea, qué camino ven más allá del que se nos ha impuesto? Bueno, vivimos una época de mucha incertidumbre y de poca claridad sobre algo diferente, entonces a veces cuando hablamos de la ciencia ficción y el futuro se le pregunta a los escritores de ciencia ficción, casi como un programa político para salir del presente, y no creo que esa sea una capacidad de la literatura. Pero a mí me gusta, digamos, como forma de entender el presente, la distopía, como una forma dialéctica que contiene un momento en sí mismo que es el horizonte utópico, o la grieta en la que aparece algo que pueda ser deseable como futuro o como tiempo, o como forma de relacionarse que no tenga este tiempo. Y me gusta una frase de Ursula K. Le Guin que dice, que se la repito muchas veces, así que perdón si alguien me está escuchando y la dije de vuelta, pero siempre la menciono, que es que en el corazón de la distopía late una utopía. Porque bueno, también vivimos una época, escucho muchas personas decir, no, en esta época tan catastrófica, escribir distopías es como agregar artificialmente más horror a una época horrible. Y me parece que es un mal entendimiento de la distopía, en tanto no es una representación de la realidad, sino que es un mecanismo para acelerar las contradicciones del presente y en la que aparezcan grietas en las que encontrar una imaginación diferente. Y esas grietas son el momento dialéctico de la distopía que contiene una utopía. Y para mí la literatura tiene esta cuestión de perforar, o la ciencia ficción perforar el futuro y encontrar formas deseables de relacionarse que están en esos horizontes, que no son ese futuro. Así al menos lo pienso yo. O sea, es algo como que está en negativo.
en la distopía, la utopía. Certainly. I guess I like find hope by looking at the past and the scale of human existence. And it's I think that there's like some recency bias, like there's a tendency going back to the notion of no future and such. There's a tendency and a recency bias of thinking of these as being kind of the last generations that that the world is about to end. Um, and I guess it's helpful just to think about the scale of human existence of that, we go back, I mean, just historically looking at 6,000 years, and plus, and then all of the lives and societies and the people who have lived and loved and done remarkable things that we will never know about because we have no record of just simply because we have no record of it, but that doesn't make any of those lives any less valuable or worthwhile. So I think there was like another a great quote from this great rapper and writer Billy Woods right now, who um, his family had come from a revolutionary history and experience and such, and he talks about how it's like he criticizes a lot of revolutions for what happened afterwards, but I don't, he was saying like, I don't necessarily, that doesn't necessarily mean that I think that those revolutions shouldn't have happened. I'm still going to critique where those things go bad and such. And the interview was saying, well, how do we make sure that how do we like create a revolution where we make sure that it goes right in the end? His response was just the end of what? I think that the idea. I do think that there's like this notion of utopia that can be very popular, in which that we get to this point where we are no longer struggling. We are past adversity and in this thing of uncontested justice. I don't think that that's necessarily ever going to be the case. Does that mean that working towards justice or fighting against oppressive forces isn't worthwhile? Of course not. We should always be doing that as well. But I think that it's always going to be a contested space. It's always going to need a place. There's always going to be tension and friction. We are existing within and entering into an era in which that's going to be uh, accentuated, I'm sure. But I don't, I think that people are going to continue going on. I think life is going to continue going on. And I think that there's going to continue to be horrific, terrible things that are happening, but also people who are going to be resisting that. And there's going to be modes of resisting that. Um, so yeah, I don't necessarily, I don't have an idyllic perspective of the future, but I think that, um, you know, most of existence has been horrific and has been terrible, and that doesn't excuse anything that's going on right now. But I think that, that can be we can use that as a way of not giving up and not just giving in to despair. Quisiera como preguntarles como lecturas que están, pues no necesariamente lecturas como textos, cosas audiovisuales que han visto últimamente que ha resonado con ustedes y con lo que escriben, como referentes, autores que hayan encontrado, como sí, un poquito de intertextualidad. Estoy pensando, de lecturas recientes, me leí el último libro de Ito Steyer, Medios Calientes, que me resultó fascinante, volviendo a esta cuestión, bueno, de hackear el futuro, de este futuro tecnofílico fascista. Me parece que es muy interesante para pensar la estética de las imágenes generadas por inteligencia artificial. Eh, Después me leí, bueno, solo voy a contar cosas que leí recientemente que me gustaron. Después me leí un libro de César González que se llama Niño Resentido, que son una especie de memorias artianas de su infancia en, en Buenos Aires en una época de menemismo, en Carlos Gardel.
que me parece muy interesante porque es un contexto muy similar al gobierno de Milei, quizá la época de Menem, en la que se festejaba como una especie de consumismo posible para ciertos sectores de la clase media mientras todo el país se empobrecía. Y creo que ese libro documenta y muestra eso, pero con gran literatura. Y ahora estoy leyendo Moby Dick, eh, que también me parece un libro muy interesante para entender un momento, en ese momento del capitalismo que era el aceite de ballena, la gran obsesión. No sé, como una obsesión del capitalismo, pero un poco desfasada en otro momento, algo que ya es anacrónico. Um, I recently read Michelle's Dingu Boy, which I thought was really fantastic. Really, really, and um, kind of going back to the other thing, what I like so much about is that um, again, whenever writing about the future, I'm also sensing writing about the past and history in that, and I think that's particularly true of alternative futures and alternative histories, and I always think that's very fantastic, fascinating, and really well done. I've been reading The Third Reich of Dreams, which is it was recently re-released with a new translation. That's I'm forgetting her name. I believe Sandra. I don't want to butcher the name, but was a woman who lived through the rise of the Third Reich and the Holocaust, and she collected the dreams of her neighbors who were documenting the dreams as a way of kind of writing this book to kind of show how totalitarianism and the rise of like the Third Reich impacts psyche and impacts the dreams that people have. So I'm reading that right now. Um, Again, the new Billy Woods record, I think that he's one of the best writers operating right now, and it's really does a lot of things with taking aspects of the horror genre, but translating that into very personal and as well as very you know, you know, socially astute and like nuanced looks at sort of the experience of living in the US right now. Um, that's been very terrific. Haven't been haven't watched a lot lately, but yeah. Y pues la pregunta de rigor, ¿en qué están trabajando ahorita? ¿Qué están escribiendo? Como, ¿qué ideas tienen rebotando en la cabeza? Eh, Estoy empezando a escribir algo, pero está en un estadio muy inicial, que es como un diario de un cadete que viaja a una expedición a Marte. I'm currently working on finishing up my next novel, which is set in 1991, and is more or less about a clairvoyant woman who begins falling backwards and forwards in time, following the death of her husband. So I'm trying to get that wrapped up. The thing that I'm like most excited about, and it should be out by the time this comes out, was I guest edited the October issue of the Southwest Review, which has a whole bunch of a lot of people who I think are at the forefront of the horror genre right now, including Caja Negra's very own Maximiliano Barrientos has a story that he contributed to it. And yeah, there's just it's a whole great slate of authors. Couldn't really be more proud of it. And so very excited about that. But otherwise, just that and trying to finish up this next book. Eh, Michelle, muchas gracias por el espacio. Ben, muchas gracias por el espacio. Una conversación maravillosa, mucha admiración para la obra de ambos y quedo como con muchas ideas también en la cabeza, como para seguir pensando en posibilidades de romper el futuro. Muchas gracias, Violeta y Ben. Fue un placer y un gusto. Ojalá continúe la conversación. Thank you so much. Muchas gracias. Really appreciate it. Thank you, Ben. It was a pleasure to talk with you. Thank you. Likewise. Likewise. Thank you.